Como les digo, es un gozo poder estar aquí, la verdad, con ustedes. La verdad es que, como decía Juan Manuel, es prácticamente ya de casa y somos una misma familia. Y esto es lo que nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y la unidad que tenemos en Él hace, que podemos ser de diferentes sitios, de diferentes lugares, pero somos una sola familia, bajo un mismo Padre y un Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. Así que les envío también saludos de la Iglesia Hermana de Piedra de Ayuda. Ya les dije, voy a estar el sábado con la iglesia Caminando por Fe, así que les envío saludos también de su parte. Muy bien, mis hermanos, el tema que hoy me ha tocado, que me ha sido asignado, es el fabuloso y el emocionante tema de santificando nuestros matrimonios. ¿Ya? Y cuando se me propuso ese tema, digo, madre mía, ¿ya? Es un tema interesante, ¿ya? Pero es un tema que mi esposa me dijo, ¿quieres que te acompañe? Y dije, porque dependiendo de lo que diga aquí, después, no sé, cuando lleguemos a casa, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a ver cómo lo orientamos esto. Pero es un tema realmente que es vital, necesario e indispensable para nuestras vidas, sobre todo para creyentes, especialmente en un mundo y en una sociedad donde lo que es el concepto de matrimonio ha sido totalmente desvirtuado, diluido y que nada tiene que ver con lo que es el concepto bíblico de matrimonio. Ya no hablemos de lo que es la idea de la santidad en el día de hoy. ¿Ah? Una idea que los santos son aquellos que están dibujados en las paredes de ciertas catedrales, en los relieves de ciertas iglesias, que tienen una aureola arriba y ya está. Esto es todo lo que es un santo, alguien que es muy bueno. Por lo tanto, el tema de lo que es la santificación, la santidad en nuestros matrimonios es importante la santidad para la vida del creyente a nivel individual, pero es importante también en todas y cada una de las áreas, y una de estas áreas es precisamente el matrimonio. Las preguntas quizá que debemos hacernos es si tenemos claro de lo que estamos hablando y si sabemos cuándo hablamos de santificando nuestros matrimonios. ¿Qué estamos diciendo exactamente cuando decimos santificar nuestro matrimonio, la santidad en el matrimonio? Entonces, que esto nos obliga, yo sé que como creyentes tenemos nociones de lo que es la santidad y después del mensaje de ayer, ya la posicional, la progresiva, pues después les vamos a hacer unas preguntas a la salida, hay un examen para saber quién ayer tomó atención. Así que tenemos nociones, pero es importante que desglosemos un poquito lo que es la idea de santificar nuestros matrimonios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el día de hoy, en esta hora que tengo por delante? ¿Ya? Primeramente, lo que vamos a ver es un poquito, yo me imagino que será un poco de repaso de lo que ayer ya se dijo, ¿ya? De lo que es la doctrina de la santidad. Primeramente, la doctrina de la santidad para entender lo que es la santificación en nuestros matrimonios. Y después de esto, vamos a centrarnos en lo que es un capítulo y una carta que es central quizá para lo que es el matrimonio, que es la carta a los Efesios, en el capítulo 5, y de lo que ahí vamos a ver son dos cosas. Veremos entonces lo que será el Evangelio como aquello que es central para la santificación de nuestros matrimonios, y terminaremos viendo lo que es la importancia de la Iglesia para la santificación de nuestros matrimonios. Así que veremos esas tres cosas: la doctrina de la santidad, la importancia del Evangelio y la importancia de la Iglesia en la santificación de nuestros matrimonios. ¿Sí? Así que vamos a lo primero, vamos a hablar un poquito de lo que es la doctrina de la santidad. Y cuando estamos hablando de la santidad, exactamente a qué nos estamos refiriendo, o mejor dicho, a qué se refiere la Escritura cuando habla del tema de la santidad. Y fíjense que lo que está en el corazón de la santidad es que la santidad significa primeramente consagración. Esto es lo que está en el corazón de la palabra santidad. Entonces, cuando hablamos de la santidad, evidentemente debemos partir siempre no de nosotros mismos, sino primeramente del ser de Dios y quién es Dios. Porque una de las descripciones que aparece en la Escritura, una de las maneras en cómo nuestro Dios se revela y se da a conocer, es de manera clara diciendo de que Él es santo. Y no una vez, sino que nos lo dice en Isaías 6, 3 veces.
Si tienen Isaías 6, capítulo 6, versículos del 1 al 3, fíjense lo que en ese capítulo que todos conocemos, en este primer punto les voy a lanzar algunos capítulos así que yo se los voy a ir leyendo, no hace falta que los busquen. Pero Isaías 6, versículos del 1 al 3, dice: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Fíjense lo que esos seres que estaban alrededor del trono decían de Dios: Santo, Santo, Santo. Y esa triple repetición de santo es vital, porque es la única repetición que nos encontramos en el Antiguo Testamento, que nos encontramos en la Biblia hebrea, de un adjetivo que se repite 3 veces: santo, santo, santo. Y esto de cierta manera lo que indica es que Dios es plenamente santo, absolutamente santo. No tiene grados de santidad, ahora más y ahora menos, es plenamente, absolutamente y completamente santo. Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que nuestro Dios sea santo? Si cogen ustedes tratados o libros de teología, una de las cosas que se les va a decir de que Dios es santo, la santidad de Dios, se asocia con lo que es la trascendencia de Dios. Y tiene razón de ser. Dios es absolutamente santo de tal manera que trasciende a todo, va más allá de todo lo creado. Por lo tanto, en cierta manera, y entre comillas, Dios al ser trascendente es inaccesible, a no ser que aquel que se acerque con santidad. Y esa trascendencia de Dios por su santidad tiene que ver y está ligado directamente con lo que es la pureza misma en su ser. Es decir, que en el ser de Dios no hay pecado alguno. En el ser de Dios no hay mancha alguna. En el ser de Dios no hay maldad alguna. Es pureza sublime y eso es lo que hace que sea trascendente. Entonces, generalmente cuando uno coge los libros de teología, la manera en cómo suele describirse lo que es la santidad, la trascendencia de Dios, la pureza de Dios. Pero mis hermanos y hermanas, la palabra santidad en su original, tanto ya sea en el hebreo como en el griego, lo que hay en el corazón, en la raíz de la palabra santidad, primeramente es consagración. Y el tema de santidad como consagración en el ser de Dios es que Dios está consagrado a sí mismo, consagrado a su ser, dedicado primeramente a quien es Él. Y cuando lo vemos así, mis hermanos, Dios como santo está dedicado primeramente a su propia gloria, a la gloria de su ser, a la gloria de quién es Él. Y por lo tanto, nada que sea contrario al ser de Dios, nada que sea contrario a esa devoción y dedicación que Dios tiene a su propio ser, nada que sea contrario a esto puede estar en la presencia misma de Dios, de un Dios santo, es decir, consagrado y dedicado a Él mismo. Fíjense que esta idea de santidad como consagración nos la encontramos en diferentes lugares de la Escritura. Por ejemplo, uno de los ejemplos es en Éxodo 3, los versículos del 4 al 5, cuando Moisés se acercó a esa zarza que ardía y no se consumía. Y fíjense que una de las cosas ahí es que no es que Moisés no pudiese acercarse a Dios por ser santo. No es que hubiese una trascendencia tabú, ¿en qué sentido? En que Dios no podía ser aproximado, sino que Dios le dice a Moisés algo
Le dice que tiene que acercarse de una manera específica y concreta. Fíjense en Éxodo 3, los versículos del 4 al 5. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques. Y ahora escuche lo que dice. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Se dan cuenta? La idea aquí no es que Moisés no pudiese acercarse a Dios por ser santo y trascendente. La cuestión aquí es que Dios le dice a Moisés, oye Moisés, antes de acercarte, quita el calzado de tus pies. La razón de ello es porque la tierra que pisas, tierra santa es. ¿Porque tuviese algo especial el monte Sinaí? No, mis hermanos, porque el santo estaba en ese monte. Ahora, la idea de quitarse el calzado no es primeramente porque las sandalias estuviesen sucias. Yo recuerdo cuando vivíamos en Canadá que cuando uno tenía que entrar en la casa de alguien, inmediatamente uno tenía que quitarse el calzado. Sobre todo en invierno. ¿Por qué? Porque bueno, ahí nieva y nieva y nieva, ¿ya? Y cuando uno entra con las botas y el calzado sucio en las casas, evidentemente pues no va a entrar con el calzado sucio, mojado y va a dejar lo que es la casa pues hecha un desastre. Uno tiene que quitarse el calzado porque hay suciedad en ese calzado. Bien, aquí en Éxodo no es primeramente la intención. Sí que hay la idea quizá de suciedad, de pureza, pero mis hermanos, ¿saben quiénes son aquellos en la Escritura, en el Antiguo Testamento, que tenían que servir delante de la presencia de Dios descalzos? Esos eran, mis hermanos, los sacerdotes. Servían delante de Dios descalzos. Y los sacerdotes eran aquellos que su vida era una vida que estaba, ¿qué? Consagrada y dedicada al servicio de su Dios. Cuando Dios le dice a Moisés, quita tu calzado, le está diciendo, entra delante de mí como un sacerdote. ¿En qué sentido? Con tu vida consagrada a ese Dios que es santo. Por tanto, la idea de la santidad es la idea de que ahora aquella persona es consagrada, es decir, dedicada al servicio de Dios. Los sacerdotes, como hemos dicho, mis hermanos, eran consagrados al servicio de Dios. Y después piensen un poquito en los utensilios que se utilizaban en el tabernáculo y en el templo. Había una serie de utensilios que solamente podían utilizarse para el servicio a Dios en el tabernáculo o en el templo. Debían ser utensilios que santificados. ¿Quiere decir eso que a esos utensilios se les tenía que perdonar los pecados? Si eran utensilios en cierta manera que no podían pecar porque eran elementos. ¿Cuál era la idea? La idea es que debían ser apartados, es decir, debían ser esos utensilios consagrados ¿para qué? Dedicados al servicio de Dios. No a lo común. Eso es una palabra que a veces en la Escritura se utiliza. Estaba lo común y después estaba lo santo. Lo común era lo que se utilizaba para otras cosas, lo santo era aquello que era consagrado para el servicio a Dios. Por lo tanto, fíjense que esto es vital. La idea de santidad es la idea de consagración. La idea de santidad es la idea de ser dedicado a un Dios que es santo. Y ahí evidentemente entran entonces las ideas de pureza, la idea de que aquel que está consagrado y dedicado a Dios no tiene que haber pecado en él o tiene que haber sido limpiado de ese pecado porque está consagrado y dedicado al servicio de un Dios que en sí mismo está dedicado a su propia gloria. Y aquello que es contrario a su ser y a su gloria no tiene entonces cabida en aquel que ha sido dedicado y consagrado a ese Dios. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea. Y esa consagración, mis hermanos, esa santidad, en Israel, en la iglesia, en el creyente, vamos a ver que es el resultado mismo de la redención. Es el fruto que surge de la obra redentora
de Dios. Cuando Dios redimió a Israel de Egipto, lo llevó al monte Sinaí, mis hermanos, y les dijo lo siguiente. Escuchen bien en Éxodo 19, versículos del 5 al 6. Esto es después de la redención, esto es después de haber salido de Egipto. Fíjense lo que dice. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro en todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Escuchen ahora. Y vosotros seréis para mí, escuchen, un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas palabras dirás a los hijos de Israel. Seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Fíjense, mis hermanos, que esto va después de la redención. Primero es la redención que ha sucedido en Egipto. Primero es esa gracia redentora que Dios ha obrado sobre su pueblo. Y como fruto de esa redención, como fruto de esa gracia redentora en la vida de ese pueblo, entonces es que Dios le dice, vosotros en ese pacto me seréis un reino de ¿qué? Un reino de sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes, mis hermanos? Aquellos que estaban consagrados al servicio y dedicados al servicio de Dios. Por lo tanto, les está diciendo, vosotros seréis un reino, pero no cualquier tipo de reino. Seréis un reino que lo que hará será, sus vidas estarán dedicadas al servicio de Dios. ¿Cómo podía ser eso? Porque ese reino de sacerdotes, y aquí está el paralelo, al mismo tiempo eran una nación ¿qué? Santa. ¿Se dan cuenta? Sois sacerdotes para servir. ¿Por qué? Porque sois nación consagrada y dedicada al que os ha salvado. Se os ha sacado de Egipto y del mundo, os ha sacado de Egipto para acercaros a Dios. Os ha redimido para que ahora tengáis relación con el Dios que os ha salvado. Sacados de Egipto para Dios, una nación santa consagrada y dedicada como sacerdotes a servir al Dios de vuestra salvación. Y esta realidad debía influir en toda la vida de Israel. Debían ser una nación santa y consagrada al servicio de su Dios en sus trabajos, en sus familias, en la relación con sus hijos, y debían ser una nación consagrada al servicio a Dios, también, mis hermanos, en lo que era sus matrimonios. No podía separarse esa realidad de la vida de lo que habían sido hechos por redención. Esta realidad nos damos cuenta que sigue a lo largo de las Escrituras. Y cuando leamos al libro de Levítico, ¿quieren un libro interesantísimo para la santidad? Lean Levítico. Léanlo desde los ojos del nuevo pacto. O sea, después que le empiecen a traer becerros y carneros aquí a Juan Manuel a la iglesia y ya no me invita más. ¿Ya? Léanlo desde la perspectiva del nuevo pacto, mis hermanos. Pero fíjense que Dios les dice algo a Israel, a esa nación santa, consagrada para servir al Dios que la ha salvado. Fíjense lo que les dice en Levítico capítulo 11, versículo 44 y 45. Dice, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Por tanto, y aquí en la Biblia de las Américas lo traduce muy bien, por tanto, consagraos. Es decir, dedicaos vuestras vidas consagradas a ese Señor que es vuestro Dios. Consagraos y sed santos. Las palabras son exactamente las mismas en el original. Uno podría traducir consagraos y sed consagrados, o santificados y sed santos. Porque yo soy santo. Fíjense que lo vuelvo a repetir esto. No os contaminaréis, pues, con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy el Señor que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis, pues, santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Fíjense que la razón principal, el motivo principal, la causa principal de Israel para ser
consagrados, dedicados a su Dios, la razón principal es porque su Dios es santo. Porque Dios está consagrado a su propia gloria, a su propio ser. Y aquellos que Él hizo subir de Egipto, los redimió, tienen que tener entonces una vida que está acorde y en línea ¿con quién? Acorde y en línea con el Dios que es santo. Y mediante esa ley, no comeréis animales, etcétera, 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 eran como se consagraban, aquí está la cuestión, se consagraban a imagen de quién. ¿Saben a imagen de quién se consagraban? Se consagraban a imagen de su Dios santo. Por tanto, lo que es la santidad, mis hermanos, es esa consagración que viene dada por redención, por haber sido redimidos y sacados por la gracia redentora de Dios, que sitúa a los redimidos en una posición de ahora la vida está consagrada y dedicada a aquel que está dedicado a sí mismo, que es el Dios santo. Y seréis santos como Él es santo. Por tanto, esa consagración tiene un objetivo básico y claro, que aquel consagrado sea hecho a la imagen de aquel que es santo. Eso es lo que debía hacer, mis hermanos, con Israel. Y esto es lo que debe ser con la iglesia de Cristo y con todo creyente. Porque las palabras que les fueron dichas a Israel en Éxodo 19 son las palabras que por la obra de Cristo Jesús son dichas a la iglesia en Primera de Pedro. Piensa lo que Primera de Pedro dice, mis hermanos, capítulo 2, versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido. Yo sé que podrían acabar lo que es este texto. Real sacerdocio. Pueblo, ¿qué? Nación santa. ¿Qué es la iglesia, mis hermanos? La iglesia, mis hermanos, lo que es ese pueblo escogido, ese pueblo redimido, ese reino de sacerdotes, esa nación que es santa, mis hermanos. Por lo tanto, la iglesia es ese reino consagrado por redención y dedicado a Dios. Y esos frutos, mis hermanos, esos frutos solamente de la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Cuando fuimos salvos gracias a la obra de Cristo, mis hermanos, fuimos hechos santos en Él. Esa santidad posicional que estoy seguro que ayer Juan Manuel les explicó. Hay algunos hermanos, yo conozco a alguno, no voy a decir nombre, no es de esta iglesia, no es de esta iglesia, que tiene problemas con que los creyentes sean santos. Me dice, ¿cómo que los creyentes son santos? Pero es que él tiene el concepto, mis hermanos, del catolicismo apostólico romano, de que son los que son muy buenos y que van con la aureola aquí en la cabeza, mis hermanos. Yo me la dejé en casa la aureola hoy, ¿ya? No tengo aureola, mis hermanos, pero ¿cómo que pueden ser santos? Bueno, pueden ser santos porque han sido redimidos en aquel que es santo. Y fíjense que entonces la santidad es el fruto, eso es muy importante, es el fruto que brota de la obra redentora de Cristo Jesús. No es primeramente nuestra obra, es primeramente el fruto que brota por ser ahora esclavos del Dios que es santo. Pablo se lo escribió a los romanos en el capítulo 6, versículo 22. Pues ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos, literalmente, esclavos de Dios, tenéis por fruto ¿qué? Vuestra santificación y como fin la vida eterna. Por tanto, fíjense que la santificación, mis hermanos, esa idea de consagrados y dedicados al Dios que es santo, al Dios que está dedicado a su gloria, a su ser, es fruto en nuestra vida, es fruto en tu vida de la gracia redentora de Dios, de tu unión con Cristo Jesús. No es primeramente tu obra, es la obra de Dios en ti. Él
es quien va a santifica todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, hasta el día que Cristo venga. Pero ¿cuál es el objetivo de esa consagración a Dios, de esa santificación que Dios está obrando en nuestras vidas? ¿Saben cuál es el objetivo? El objetivo es glorioso. Sed santos, ¿por qué? Porque yo soy a la imagen de aquel que es santo. El objetivo de haber sido redimidos y santificados, consagrados, mis hermanos, al servicio y a la gloria de Dios, es porque Dios lo que está trabajando, mis hermanos, es que al final seamos hechos a la imagen misma de aquel que es santo, perfecto y glorioso, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Este es el objetivo de nuestra redención. El objetivo de nuestra salvación, ¿saben? No es, mis hermanos, que vivamos muy bien en este mundo, que si vivimos bien, mejor, ¿ya? Pero hay muchos santos, mis hermanos, que la están pasando crudas y tienen la misma salvación que tenemos nosotros. No es para que nuestras cuentas estén totalmente santificadas. No, mis hermanos. El objetivo final que Dios trabaja en la vida de los suyos, mis hermanos, es que al final aquellos que han sido llamados, escogidos, salvados, santificados, mis hermanos, todos esos al final, como dice Romanos capítulo 8, 29, al final sean hechos a la imagen del Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esa es la idea, mis hermanos. Santificación por redención, consagrados y dedicados a aquel que está dedicado a su propia gloria. Y por su obra en nosotros, ser hechos a la imagen de aquel que es santo. Pero que sea la obra de Dios no quita la responsabilidad del creyente, mis hermanos. Porque debemos entonces santificarnos, es decir, nuestras vidas, mis hermanos, deben consagrarse, dedicarse día a día a quien es nuestro Dios. Dedicarse cada día menos a aquello que es contrario a la gloria y al ser mismo de Dios, que sería sobre todo el pecado, cada día más lejos del pecado y cada día más cerca de aquel que es santo, que es Dios. Su obra en nosotros no quita, mis hermanos, nuestra responsabilidad. Con esto, fíjense, termino este primer punto, con esto, este resumen un poco de lo que es la idea de la santidad. Cuando nos preguntamos qué significa santificar nuestros matrimonios, fíjense, lo primero que significa, mis hermanos, es que nuestros matrimonios deben ser depositarios de la gracia redentora de Dios en nuestras vidas. Eso es lo principal. La redención por la gracia de Dios debe ser una realidad en la vida del matrimonio. Y fíjense que implica, mis hermanos, entonces matrimonios santificados, matrimonios consagrados, es decir, son matrimonios que están dedicados, ¿saben a qué? Por la gracia de Dios. Están dedicados primeramente a lo que es la gloria y el servicio de Dios. Son matrimonios, mis hermanos, que viven en dedicación a que su matrimonio, aquel que reciba la gloria, sea Dios. Aquel que reciba la gloria sea su Salvador, Cristo Jesús. Y son matrimonios, mis hermanos, que día a día, en lo fácil y en lo difícil, en las duras y en las maduras, mis hermanos, son matrimonios que, por la gracia de Dios, trabajan para que la imagen de Cristo sea forjada y formada en ellos. Y saben que, mis hermanos, esto solamente es posible por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, acabamos este primer punto, ¿no? Tenía una hora, ¿no? Más o menos, ¿no? Va bien, va. Es que como no hay reloj ahí ya me pierdo yo, ¿eh? Yo me pierdo. Fíjense, esa es la doctrina, mis hermanos, de la santidad para entender, contextualizar lo que es la santificación de nuestros matrimonios. Pero esto que acabamos de decir, mis hermanos, solamente es posible con el Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio es aquello que es vital para la santificación de nuestros matrimonios. Y aquí hay un texto que no voy a ser muy original. Vamos a tocar Efesios 5.
Pero ¿saben qué? No estoy llamado a ser original, mis hermanos. Estamos llamados a ser bíblicos, no originales, ¿ya? Así que abran sus Biblias en Efesios 5. Y fíjense que vamos a leer, mis hermanos, del versículo 21 hasta el 33. Efesios 5, del 21 al 33. Fíjense que se nos dice: sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Fíjense, mis hermanos y hermanas, que este es un texto que estoy seguro que hemos leído varias veces y un texto que estoy seguro que la mayoría que estamos aquí sabemos. Y se dan cuenta en este texto, en realidad, de lo que se está hablando, en cierta manera, es lo que es la relación de Cristo con su iglesia. Y el matrimonio va a ser visto a la luz de un matrimonio mucho mayor, que es el matrimonio de Cristo con su iglesia. Pero en ese texto lo que se nos describen son las relaciones, en cierta manera, que tiene que tener dentro del matrimonio la esposa y el esposo. Por lo tanto, en ese tema del Evangelio que lo veremos, lo primero que vemos en ese texto de la santificación de nuestros matrimonios es que la santificación de nuestros matrimonios implica, primero, relaciones redimidas y ordenadas por el Evangelio. Eso es lo primero que va a implicar la santificación en el matrimonio. Relaciones que han tenido que ser redimidas y han tenido que ser ordenadas por el Evangelio de Cristo Jesús. Fíjense que en todo esto que se ha leído, el resumen el resumen final, lo vemos en el versículo 33. Ahí se nos describen esas relaciones entre esposo y esposa. Fíjense, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer, amor por un lado, como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido, respeto por otro lado. Hablaremos de esto, amor y respeto. Mis hermanos, estas relaciones aquí son las que el Evangelio redime y el Evangelio reordena por la gracia de Dios. Porque las relaciones entre esposo y esposa que Pablo nos describe en Efesios 5 son aquellas, mis hermanos, que Dios estableció primeramente en el ideal mismo de la creación. Por tanto, esto implica que las relaciones santificadas, consagradas dentro del matrimonio, mis hermanos, van a ser relaciones que no van a tener que ser ordenadas o reordenadas por lo que el mundo determine, por lo que la sociedad determine, por lo que mis intereses determinen, sino por lo que el Evangelio, mis hermanos, determina, establece y ordena. Y esas relaciones están aquí a imagen de lo que Dios estableció en el ideal de la creación, en Génesis 2, mis hermanos. Piensen un poquito lo que sucede en Génesis 2. Fíjense que en Génesis 2, Génesis 1 y Génesis 2, lo que es la creación, en Génesis 2 nos encontramos que lo primero que Dios hace, en ese orden que Dios establece, es crear al hombre. Crea al hombre, mis hermanos, y lo pone en el huerto del Edén. Y después crea a la mujer
como ayuda idónea. Por tanto, fíjense que tanto hombre como mujer en Génesis, sobre todo en Génesis 1, tenían una igualdad a nivel de esencia. Ambos fueron creados a imagen conforme a la semejanza de Dios. Pero cuando vamos a Génesis 2 nos damos cuenta, mis hermanos, de que hay un orden establecido por Dios. Y ese orden establecido por Dios es que Dios creó primeramente al hombre y lo puso como cabeza de ese pacto que Dios estableció en la creación misma, que le dio la responsabilidad de guardar y labrar todo lo que era el jardín del Edén, mis hermanos. Y después creó a la mujer como ayuda idónea para que ambos, siendo imagen y semejanza de Dios, ambos, mis hermanos, ejerciesen esa función de ser imagen y semejanza. ¿De qué manera? En un orden determinado por Dios. El hombre siendo la cabeza del pacto ahí en Génesis y la mujer siendo la ayuda idónea. Y en esas relaciones establecidas, no por Adán y Eva, sino por creación y orden divino, el ser humano entonces, mis hermanos, tenía que extender ¿qué? ¿Saben qué tenían que extender? Tenía que extender la gloria, la honra, el reino y el conocimiento del Creador sobre toda la creación. Y eso era posible porque eran imagen de Dios, y eso era posible por medio del orden que Dios había establecido en ese primer matrimonio. Y ese primer matrimonio, mis hermanos, vivía en un ambiente de santidad. Si uno se pregunta, ¿por qué la santidad en el matrimonio? Porque este era el ambiente que se vivía ahí en el Edén. ¿Qué era el Edén, mis hermanos? El Edén era el primer templo aquí en la creación, era el cielo en la tierra. Y Dios se paseaba como se paseaba en el lugar santísimo ahí en medio del Edén, mis hermanos. El primer matrimonio vivía en un ambiente de santidad, en un ambiente de ser consagrados y dedicados a la persona y a la gloria de su Creador. Y eso era posible por ese orden establecido. ¿Qué pasó con ese orden? Eso seguro que saben la historia bíblica, ¿sí o no? ¿Qué es lo que alteró ese orden? Lo que alteró ese orden, mis hermanos, fue el pecado. Fue la rebelión del ser humano contra Dios. Y Génesis 3, mis hermanos, lo que hizo fue desordenar ese orden establecido. Ya empiezan todos los problemas de lo que son el machismo y el feminismo, no empiezan en nuestro tiempo, empiezan, mis hermanos, en Génesis 3. Empiezan cuando la mujer va a querer, mis hermanos, escalar para entonces ser ¿qué? Ser cabeza, mis hermanos. La que lleve los pantalones, la que lleve el sombrero. Y el hombre, mis hermanos, entonces va a evitar que esto se produzca. ¿De qué manera? De una manera, mis hermanos, brusca, que nada tiene que ver con lo que Dios establece. Se desordenaron el orden en esas relaciones entre hombre y mujer en el primer matrimonio. Y eso, mis hermanos, lo que hizo es que entonces ese ideal glorioso de la gloria y el conocimiento del Creador no se extendiese a la creación. Fíjense ese desorden. Yo no sé si han escuchado, hay un chiste, mis hermanos, de que había un hombre que se iba paseando por un pueblo, ¿ya? E iba llamando a las puertas de las casas para saber si en esa casa, ¿ya?, quien tenía el mando era el esposo o la esposa. Y llamaban a esa casa, toc, 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 abría el esposo y le decía, tengo una pregunta para usted. Dígame. Digo, ¿aquí quién manda? ¿Usted o su esposa? Porque ese hombre que iba llamando tenía un pollo y un caballo. Y decía, si aquí manda la esposa, le doy un pollo. Si aquí quien manda es usted, le regalo un caballo. ¿Quién manda, su esposa o usted? Aquí manda mi esposa. Pollo. Bueno, se presentaba en otra casa, toc, toc, toc. Dígame, digo, ¿aquí quién manda, usted o su esposa? Aquí mi esposa. Pollo. Para una tercera casa. ¿Aquí quién manda, usted o su esposa? Mi esposa. Pollo. Total, que llega a una cuarta casa, llama, dice, oye, ¿aquí quién manda, usted o su esposa? ¿Qué pregunta? Aquí quien mando soy yo.
Aquí quien lleva los pantalones soy yo. Aquí quien es cabeza soy yo y el hombre aquel. Por fin encontré una casa como Dios manda. Mire, estoy tan contento, caballero, que le voy a dejar que usted escoja. Escoja, ¿qué quiere, pollo o caballo? Porque a los que mandaba su esposa les daba pollo, a los que manda el esposo yo el caballo. Pero usted escoja, pollo o caballo. ¿Qué quiere? Y el hombre dice, un momentito, amor, ¿qué quieres, pollo o caballo? Le dice, pollo. Fíjense, mis hermanos, que lo que fue básicamente el pecado fue redesorganizar todo lo que es ese orden establecido por Dios. Y eso era vital. Era vital porque, como os he dicho, ese orden, mis hermanos, lo que hacía era extender la gloria del Creador. Era un matrimonio en esas funciones en Génesis, mis hermanos, consagrado al servicio y a la gloria de Dios. Y lo único que va a permitir restablecer esas relaciones, mis hermanos, ¿saben lo que va a ser? Va a ser el Evangelio. Va a ser que en medio de ese desorden en Génesis 3:15, Dios dijo que llegaría el día en que Él pondría enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Cuando dijo que aquella simiente de la mujer acabaría, mis hermanos, destruyendo la cabeza de la serpiente, y esto es el protoevangelio, el primer evangelio, mis hermanos, el anuncio de aquel que será nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, el evangelio será lo único y es lo único que puede restablecer y reordenar las relaciones entre esposo y esposa, no a la imagen del mundo, sino a la imagen del orden que Dios ha establecido en su palabra. Y ese orden va a ser esencial para que entonces el matrimonio pueda vivir como un matrimonio consagrado para la gloria y el servicio de su Dios. Y el matrimonio, mis hermanos, el Evangelio es lo único que permitirá hacer eso. Fíjense, hay algo muy obvio, pero a veces las cosas obvias son las que más rápidamente se obvian. Y lo primero cuando entendemos, mis hermanos, esas relaciones ordenadas, redimidas y ordenadas, que ahora las veremos, ¿ya? Por medio del Evangelio, mis hermanos, es que lo primero es que tu vida debe ser una vida redimida por el Evangelio de Cristo Jesús. Lo primero que tienes que tener clarísimo por la gracia de Dios es que has llegado con arrepentimiento por la gracia de Dios a Cristo Jesús. Ya has puesto tus pecados delante de Él diciendo, Señor, nada puedo yo hacer por mí, pero tú lo hiciste todo. Y eso que estamos recordando en estos días, que Cristo murió en aquella cruz y mañana resucitó al tercer día, lo primero es que tu vida tiene que ser una vida redimida por la gracia soberana de nuestro Dios y la obra gloriosa de Cristo Jesús. Y entonces esas relaciones, mis hermanos, consagradas, fíjense, tienen que ser relaciones consagradas y reordenadas por ese evangelio, no según el patrón de lo que tú sientes, no según el patrón de lo que tú quieres. Porque quizá, mis hermanos, los esposos tenemos nuestros sentimientos y nuestros deseos y nuestras ideas de cómo tendrían que ser las cosas. Eso pasa mucho en las consejerías prematrimoniales. Te llegan ahí con unas ideas de así tendría que ser, y así va a ser, y así no sé qué. Y vamos a empezar y vamos a tener una casa de 3 pisos con jardín. Tal como están los alquileres ahora. ¿Ya? Sí. Esas ideas así, mis hermanos, no es un orden de relaciones según lo que yo o tú puedes sentir, lo que te puede gustar, o lo que el mundo puede determinar o puede decir. Es unas relaciones ordenadas y redimidas por el Evangelio a la imagen y al orden de lo que Dios ha establecido. Por lo tanto, mis hermanos, un matrimonio santificado implica unas relaciones redimidas y ordenadas por el Evangelio. Pero implica, mis hermanos, también una relación matrimonial, fíjense, llena del Espíritu. ¿Y dónde vemos esto? Lo vemos en nuestro texto. Fíjense, mis hermanos, en lo que hemos leído. Y ahora vamos a empezar a ver esas relaciones ordenadas por el Evangelio. ¿Qué significa una vida llena del Espíritu? Una vida matrimonial llena del Espíritu. Fíjense que nos lo explica el texto. Fíjense que nosotros hemos empezado a leer en el versículo 21, pero en realidad debemos empezar a leer todo este argumento en el versículo 18. Fíjense lo que dice el versículo 18, mis hermanos. Y no se embriaguen con vino, en el cual
hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Fíjense lo que Pablo está diciendo ahí. No se embriaguen con vino, sino sean llenos. Hay dos imperativos claros en ese texto. No se embriaguen, no se emborrachen con vino, sino el imperativo contrario es sed llenos del Espíritu Santo. Bien, todo creyente sin excepción tiene el Espíritu. Porque si uno no tiene el Espíritu, no es de Cristo. Y si no es de Cristo, no es creyente. Por tanto, todo creyente tiene el Espíritu de Dios. Pero ¿qué significa aquí sed llenos del Espíritu Santo? Porque el argumento de Pablo para el matrimonio empieza aquí. Bien, fíjense que nos lo explica un texto paralelo en Colosenses. Y es Colosenses capítulo 3, versículo 16. Fíjense, Efesios 5, del 18, mis hermanos, al 20, es paralelo con Colosenses 3, versículo 16. Fíjense, vamos a leer estos dos textos de manera conjunta y verán cómo hay paralelos entre ellos. Fíjense, mis hermanos, en Efesios 5, del 18 al 20. Y no se embriaguen con vino, en el cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Dios el Padre, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Fíjense ahora cómo suena Colosenses 3, 16, mis hermanos. Dice, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. ¿Se dan cuenta? Suenan paralelos, mis hermanos. Sed llenos del Espíritu, dando gracias, cantando salmos, etcétera, etcétera. Llegamos a Colosenses 3:16 y nos habla también de cantar salmos, dando gracias, pero hay un cambio. ¿Saben cuál es el cambio? Que si en Efesios 5, mis hermanos, 18, debéis ser llenos del Espíritu, en Colosenses 3:16, ¿saben lo que tiene que habitar en plenitud en la vida de uno? La palabra de Cristo. Y esas dos expresiones, mis hermanos, son paralelas. Que uno sea llena del Espíritu Santo, mis hermanos, implica que lo que tiene que abundar en plenitud en la vida de uno, lo que tiene que abundar en plenitud en la vida del creyente, lo que tiene que abundar en plenitud en la vida del matrimonio es la palabra de Cristo Jesús. Porque la palabra de Cristo, mis hermanos, y yo estoy seguro, he visto un poco los diferentes títulos de las conferencias, y yo estoy seguro que les van a hablar en algún momento de los medios de gracia, por ahí andan, no me adelanto. Pero el medio de gracia principal que Dios tiene para santificar la vida de los suyos, mis hermanos, es su santa palabra. Y el Espíritu que ha inspirado esta palabra es el Espíritu que la va a usar para santificar, consagrar, dedicar la vida de los suyos a la imagen de Cristo Jesús, del Dios que les ha salvado. Por lo tanto, ¿quieres tener matrimonios santificados? Lo que tiene que morar en abundancia en tu vida es la palabra de Cristo Jesús. Lo que tiene que abundar en abundancia en la vida del matrimonio es la palabra de Cristo. Porque cuanto más esa palabra mora en ti y mora en tu matrimonio, más la plenitud del Espíritu morará en ti y en tu matrimonio y más seréis forjados a la imagen de Cristo Jesús. Y cuando hablo de que more la palabra de Cristo en abundancia, no estoy diciendo, mis hermanos, de que se sepan la Biblia de pe a pa, mis hermanos. Es que se sepa y se viva. Por saben, puede haber muchas iglesias, mis hermanos, que pueden tener la Biblia ahí delante. La Biblia está presente. Pero después uno se puede dar cuenta de que no está presente ni en predicación y ni en vida.
Calvino lo tenía claro, el Evangelio no solamente es una doctrina de lengua, sino que es una doctrina de vida, mis hermanos. Por tanto, para matrimonios santificados, mis hermanos, es que esa palabra de Cristo more en enseñanza, more en vida. Bien, con esto, mis hermanos, esas relaciones matrimoniales llenas del Espíritu, ¿cómo se expresan? ¿Cómo se manifiestan, mis hermanos? Y fíjense que se nos manifiesta esa plenitud del Espíritu, nos lo explica el texto, lo hemos visto, hablando, cantando, alabando, dando gracias y sometiéndonos unos a otros. Esas expresiones que tienen ahí, cantando, alabando, dando gracias, sometiéndoos, esa es la manera en cómo la plenitud del Espíritu se expresa. No se expresa con cosas raras, mis hermanos, y expresiones así totalmente extrañas, ¿no? Se expresa con algo más simple, pero quizá más glorioso, dando gracias, alabando, cantando, pero la que me interesa es la última, sometiéndonos unos a otros. El someterse unos a otros en el temor de Cristo es la expresión de la plenitud del Espíritu Santo en la vida, aquí en este caso, en la vida matrimonial. Si cogen el resto del capítulo 5 y en adelante, mis hermanos, este someterse los unos a los otros va a referirse a esposos y esposas, va a referirse a padres e hijos, va a referirse a esclavos y amos en el capítulo 5 y en el capítulo 6, sometiéndonos unos a otros. Y eso es importante porque a veces cuando pregunto, bueno, ¿a qué se refiere aquí cuando dice someterse unos a otros, mis hermanos? ¿Saben lo que la respuesta generalmente suelo recibir? Bueno, se refiere a lo que es la iglesia. Sí, tiene que haber un sometimiento de unos a los otros, pero en el texto, mis hermanos, ese someterse unos a otros habla primeramente, en el primer contexto que vamos a leer después, a esposos y a esposas. Por tanto, el someterse unos a otros, que es la expresión de ser llenos del Espíritu, mis hermanos, esto es tanto para esposo como para esposa, para ambos. Y es un sometimiento en el temor de Cristo. Fíjense, lo tenemos en nuestro texto, mis hermanos. Fíjense en el versículo 21. Dice, sométanse, quizá la traducción mejor aquí sería sometiéndoos, es como el Espíritu, la plenitud del Espíritu se expresa, sometiéndoos unos a otros. Si le preguntamos aquí, ¿quiénes son unos a otros? A partir del versículo 22 nos lo explica, esposos y esposas. Sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. La idea, mis hermanos, aquí de someterse es importante, porque no es la idea que el mundo tiene. Cuando en el mundo de hoy en día nosotros decimos el someterse, inmediatamente, ¿qué piensan, mis hermanos? Piensan en humillación, piensan en inferioridad, piensan quizá en lo que significa verdaderamente el Islam, que el Islam significa someter, mis hermanos. Esa no es la idea bíblica. La palabra aquí someterse implica ponerse bajo el orden de alguien. Ponerse bajo el orden de un líder o responsable específico. Y aquí, unos a otros, esposos, esposas, padres, hijos, amos y esclavos, que va a ir exponiendo del 5 al 6, se someten unos a otros, se someten bajo el orden de Cristo Jesús. Esa es la idea. Por tanto, esposo y esposa están sometidos el uno al otro. ¿En qué sentido? En el sentido en que ambos están sometidos bajo el orden de Cristo Jesús. Bajo el orden y ese temor y reverencia de Cristo Jesús. Y bajo el orden de Cristo, esposo y esposa se someten el uno al otro. Por tanto, el sometimiento es mutuo. Y sabemos esto, mis hermanos, porque cuando llegamos al versículo 22, fíjense lo que dicen sus Biblias. Las mujeres estén
sometidas a sus propios maridos como al Señor. ¿Es que leen de la Biblia de las Américas? ¿Sé que sí? Bueno, en la Biblia de las Américas sometidas está en cursiva. ¿Lo tienen en sus Biblias en cursiva? Si no lo tienen, pónganlo en cursiva. ¿Saben qué significa esto, mis hermanos? Está en cursiva porque esto no está en el original. Y aquí las mujeres dicen, bien, no está el hecho de someterse, bien. Pero paren el carro un momentito, que el tema no está en el original porque, mis hermanos, lo que a partir del versículo 22 aparece es la exposición de lo que se ha dicho en el 21. Es la exposición de lo que significa someterse unos a otros en el temor de Cristo. Y nos va a decir, bueno, esposo y esposa se someten el uno al otro bajo el orden de Cristo. Pero esa someterse el uno al otro bajo el orden de Cristo es para ambos, pero se va a expresar de manera distinta. No se expresará igual en la esposa que en el esposo, mis hermanos. Bien, entonces el someterse al orden de Cristo por esas relaciones reordenadas por el Evangelio, como se expresa en la esposa, como la esposa se somete al orden de Cristo y a su esposo, mis hermanos. Fíjense que aquí es donde nos lo muestra los versículos del 22 en adelante. En relaciones, fíjense, en relaciones de respeto y amor en la vida matrimonial. Porque fíjense lo que se nos dice en el versículo 22. Dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo, mis hermanos. Fíjense que una de las cosas en cómo se expresa la esposa sometiéndose al esposo, mis hermanos, es que la esposa está sujeta al esposo. Claro, tú dices esto hoy en día y a la gente se le ponen los pelos de punta. Parece que estos textos de Efesios parecen que crean alergia, mis hermanos. Eso de someterse, entonces uno empieza a rascar y a picarse todo y a hacer así y a ponerse mal, mis hermanos. La idea de sujeción aquí, mis hermanos, fíjense, es la idea de sujeción como Cristo, como la iglesia se sujeta a Cristo. No es la idea en ningún momento de inferioridad. No es la idea de desvalorizar, no tiene nada que ver con eso, porque Génesis ya nos dijo que hombre y mujer son creados a imagen y semejanza de Dios, mis hermanos. Fíjense que aquí, mis hermanos, la idea es entender de que hay un orden divino establecido. Y ese orden divino, ¿saben qué? Lo vemos, ¿saben dónde lo vemos? Todo empieza en nuestro Dios. Todo empieza en la Trinidad misma. Nuestro Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero ¿quién es aquel que se sujeta al Padre? ¿Saben quién es? Es el Hijo. Y seríamos capaces de decir que porque el Hijo se sujeta al Padre, es inferior al Padre, ni mucho menos. El Hijo es Dios, mis hermanos, de la misma sustancia y esencia que el Padre, un solo Dios. Pero el Hijo se sujeta al Padre, entiende que hay un orden. Es en cierta manera una sujeción funcional. Porque en la medida que el Hijo está sujeto al Padre, mis hermanos, el Padre ejerce como Padre. Y eso es importante, esposa, para tu matrimonio. Entender que el orden que Dios ha establecido es que estés sujeta a tu esposo como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y es una sujeción que no implica en tu vida ni humillación, ni desvalorización, ni inferioridad. Implica entender que en Cristo Dios te ha dado una posición y un orden glorioso y sublime en este matrimonio. Porque en la medida que estés bíblicamente sujeta a tu esposo, como Cristo, mis hermanos, es la cabeza de la iglesia, como Cristo se sujeta al Padre, ¿sabes lo que va a pasar? Que vas a permitir que tu esposo, mis hermanos, ejerza la función que Dios le ha dado, la función de cabeza. A veces las cosas no funcionan, mis hermanos, porque uno no se sujeta, el otro no quiere, y ahí es un lío, mis hermanos. En cierta manera, eres medio de gracia, esposa. Eres medio de gracia.
para que tu esposo pueda no ser cabezón, sino cabeza. Ay, ven las hermanas, sí. Porque a veces sí, a veces somos un tanto cabezones, ya lo sé. Pero es medio de gracia. Conforme entiendas ese orden que Dios ha dado, vas a ser ayuda idónea, gloriosa, preciosa y sublime para que tu esposo sea no cabezón, sino cabeza. Por tanto, fíjate, esposa, si estas relaciones las vemos ya en la Trinidad misma, si esas relaciones las vemos en Cristo con su iglesia, porque fíjense el versículo 24, fíjense cómo cambia el orden ahí. Dice, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, este es el modelo. También las mujeres deben estar a sus maridos sujetas en todo. Esposa, un consejo. Si quieres saber cómo sujetarte a tu esposo, oye, no mires los consejos de este mundo. No mires los psicólogos ni los filósofos de este mundo. ¿Sabes qué? Coge la palabra y profundiza en el Dios Trino que tienes. Profundiza en entender cómo el Hijo, siendo igual al Padre, se sujeta al Padre. Profundiza en la relación gloriosa que Cristo tiene con su iglesia. Profundiza en entender cómo Cristo es la cabeza y cómo la iglesia se sujeta esperando de las bendiciones y del amor de aquel que es su esposo. Fíjense lo que un autor dice en relación a esto. Dice, la sujeción de la iglesia a Cristo significa, el autor es Peter O'Brien, dice, la sujeción de la iglesia a Cristo significa que la iglesia mira a aquel que es su cabeza para poder ser bendecida con su gobierno, vivir bajo sus normas, experimentar su presencia de amor, recibir de él los dones que le permitirán crecer y madurar y responderle a él con gratitud y emoción. Sean estas actitudes que la esposa debe desarrollar en sujeción a su esposo. Así, mis hermanas, como la iglesia mira a lo que es el gobierno de Cristo, esperando de esa bendición, de ese amor, de ese respeto, de crecer, de madurar, así la esposa sujeta a su esposo, esperando, mis hermanos, esas gloriosas bendiciones. Esposas, sujétense a sus esposos. Eso es un gran respeto para ellos. Una de las mayores necesidades del esposo, mis hermanos, a veces es el respeto. Eso del amor, sí, el amor también, amen a sus esposos, Pero el respeto, a veces dice, no, es que no me ha... Uno de los grandes problemas en consejería es que no me ha respetado, me ha perdido el respeto. Respeten a sus esposos. Esposos, y ahora sí que tengo que pegar un salto de liebre impresionante. Esposos, amen a sus esposas. Porque la parte más grande, y sé que lo saben aquí, es lo que básicamente se le dice a los esposos. Amen a sus esposas. Y fíjense, mis hermanos, fíjense un poquito lo que aparece aquí del versículo 25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Y ahora fíjense, Cristo amó a la iglesia dándose por ella. Por lo tanto, el amor del esposo es un amor sacrificial. Tiene que sacrificarse, darse en todo por su esposa. Pero hay 3 propósitos para ello, que el texto lo expone de la siguiente manera: para santificarla, para presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa y para que pueda ser santa e inmaculada, mis hermanos. Ese es el texto clave de la santificación en el matrimonio para los esposos, mis hermanos. Cristo se dio a su iglesia, ¿para qué? Al fin y al cabo, para santificarla, para consagrarla sin mancha, perfecta, gloriosa, para consagrarla al servicio de su Dios. Ese amor se mostró de esa manera. Ese amor se mostró en aquella cruz. Una cruz, mis hermanos, donde Cristo se santificó a sí mismo. ¿En qué sentido? ¿En que había pecado en Cristo? No. Se santificó consagrando su vida para el servicio de aquel que lo había enviado a este mundo. Se santificó consagrando su vida para hacer la ofrenda sublime y gloriosa a Dios por nuestro pecado, mis hermanos. Y vertió esa sangre para santificar a una iglesia sublime, sin mancha, gloriosa, consagrada a Dios. Esposos, esta es tu función principal. Tienes que amar a tu esposa, y esto no solamente es de palabra, no solamente es ahora que llega San Jordi darle una rosa,
denle una rosa, 2, 3, tan caras, pero dénselas. No solamente es esto, mis hermanos, es ese amor que se da en lo bueno y en lo malo. Ese amor que se sacrifica por la esposa, pero con una intención, para santificarla, es decir, que tu esposa, su vida, cada día sea una vida que sea forjada a la imagen de Cristo. Tienes que hacer de tu esposa lo más precioso que hay en este mundo. ¿Y saben qué, esposos? Tienes que darte para tu esposa, pero no para que tu esposa sea forjada y formada a la imagen que tú quieres. Porque hay muchos que quieren formar a sus esposas a la imagen que ellos quieren, les gustaría, a la imagen de las actrices de Hollywood que han visto, a la imagen de las mujeres que quizá han visto cuando estaban solos delante del ordenador en internet. No es a eso a lo que estás llamado a amar a tu esposa. Es amarla para santificarla a la imagen de Cristo. Por tanto, esposo, eres medio de gracia para que Dios sobre en tu esposa, para que la imagen de Cristo sea formado en ella. Y no hay nada en el mundo mayor que puedas ver de decir, esta es la imagen más preciosa de todas. Ver en tu esposa a Cristo Jesús. Fíjense, mis hermanos, para terminar, y con esto termino. Fíjense que lo último que no quiero dejar pasar aquí es que en este texto, mis hermanos, en este texto, se nos muestra también la importancia de la iglesia para la santificación del matrimonio. Y ¿de dónde vemos esto en el texto, mis hermanos? Lo vemos no empezando aquí, lo vemos empezando en el capítulo 4. Fíjense lo que dice el capítulo 4, versículo 1. Dice, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Pablo empieza aquí la parte práctica, déjenme decirlo así, de la carta a los Efesios. Pablo les dice a esos Efesios, anden, vivan dignos de la vocación que han sido llamados. ¿Cuál es esa vocación? La que ha explicado en el capítulo 1, 2 y 3. La vocación con la que habéis sido llamados es que habéis sido hechos la iglesia de Cristo Jesús. Judíos y gentiles unidos en Cristo. Vivid como lo que sois ahora, la iglesia de Cristo. Y vestíos del nuevo hombre, creados según la justicia y la santidad de la verdad. Es decir, vivir como iglesia conforme a lo que sois en Cristo Jesús. Y esto se expresa, ¿saben cómo? Capítulo 5 en adelante. Que esto se muestra en las relaciones de esposo y esposa, de padres e hijos, de amos y esclavos, nos dirá Pablo. Mis hermanos, ¿se dan cuenta que el contexto general es el contexto de la iglesia? Por lo tanto, hay algo que a veces se nos pasa. Y se nos pasa a entender de que la iglesia en la cual Dios nos ha puesto, y en concreto la iglesia local, su iglesia caminando por fe, es medio de gracia y santificación para tu vida. Es medio que Dios va a usar para que tu vida sea consagrada y santificada al Dios que te ha salvado, a la imagen de Cristo seas formado. Y los matrimonios cristianos no pueden vivir desconectados de la iglesia local, mis hermanos. Por lo tanto, tu iglesia caminando por fe, esposo y esposa, es vital en el plan de Dios para que seas santificado y formado a la imagen de Cristo Jesús. Por tanto, no desprecies el rol de la iglesia, no desprecies la consejería, la disciplina, el rol de los pastores y de la iglesia, porque es vital para que seas formado a la imagen de Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, Dios quiera que nuestros matrimonios, por su gracia, sean más, cada día más, a la imagen de Cristo y no a la imagen del mundo. Vamos a acabar en oración. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, gracias te damos, Dios nuestro, porque tú eres aquel que ha establecido las cosas perfectas. Y aun y cuando nosotros, Padre nuestro, lo arruinamos por el pecado, oh gracias, Padre, porque tú lo reordenaste, redimiste y pusiste en orden por medio del Evangelio de Cristo Jesús.
Oh Padre, yo quiero pedirte que tú tengas a los matrimonios, Padre Celestial, aquellos matrimonios que tú has redimido por tu gracia, los tengas en tus manos. Oro por las esposas, o que ellas, Padre Celestial, puedan estar sujetas con respeto a sus esposos como la iglesia se sujeta a Cristo, que sus esposos amen a sus esposas, para santificarlas como aman sus propios cuerpos, para que tú trabajes en ellos, para que al final la imagen de Cristo sea formada en ellos y en esos matrimonios se refleje el matrimonio de Cristo y la iglesia, se refleje, se anuncie, se proclame el Evangelio de Cristo Jesús. Y Padre Celestial, tu iglesia pueda ser ese medio de gracia, Padre, que ayuda y que tú obras, Padre Celestial, para que esos matrimonios sean santificados no a la imagen del mundo, sino a la imagen de Cristo Jesús. En tus manos nos ponemos y te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo. Amén.